Listo, vale. Pues buenos días o buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los centros que os habéis interesado por esta conferencia, que es la primera de este curso académico del ciclo que pusimos en marcha cuando empezamos con la pandemia, en un intento de permitir que tanto la divulgación del conocimiento que genera la Universidad de Granada como la actividad cultural siguieran estando presentes. Aunque es verdad que una conferencia en diferido tiene algunos inconvenientes, también es verdad que permite llegar a muchos sitios que seguramente no hubieran podido desplazarse simplemente para asistir a la conferencia. Así que hemos mantenido el formato y es el tercer año consecutivo que tenemos este ciclo de conferencias. Bueno, no me he presentado, soy Pilar Núñez, directora de secretariado de programas educativos en la Universidad de Granada y organizadora de este ciclo. Y me acompaña María Santamarina, que es técnica del programa educativo. La tenéis ahí como programa educativo. Bueno, como habéis visto, el tema de esta primera conferencia del curso son las vacunas. ¿Por qué pensamos que era interesante contar con un experto o experta, en este caso, para hablar de las vacunas? Pues mirad, porque a raíz de la rápida elaboración de las vacunas para la COVID-19, empezaron a extenderse, ya habían empezado a circular antes, muchos conceptos erróneos sobre las vacunas. Y muchos de esos conceptos erróneos yo creo que se produjeron porque la gente opinaba sobre las vacunas. Pero a mí me parece que este tema es tan serio como todo lo que tiene que ver con nuestra salud, que no es materia opinable. Quienes están autorizados para contarnos lo que se sabe de las vacunas son los profesionales que se dedican a esto. Entonces, por eso yo contacté con la doctora Miriam Roncal, que es médico en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que es un servicio médico que existe prácticamente en todos los hospitales del país, que se ocupa de muchas cosas, de mantener la higiene en los hospitales, de las pandemias, de las epidemias, y una de las cosas que lleva también son las vacunas. Yo creo que no hace falta partir de una afirmación que todo el mundo comparte. Las vacunas salvan vidas. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido la vacuna de la viruela, la vacuna de la en fin, de un montón de cosas? Y también es verdad que, como todo, tampoco están exentas de riesgo. Necesitamos entonces una especialista que combina el campo de la práctica médica con la investigación. Me consta, sé de muy buena tinta que el Hospital Ramón y Cajal, el Servicio de Medicina Preventiva, tiene una actividad investigadora potentísima, llevan adelante muchísimos proyectos con financiación tanto española como europea, y bueno, pues creo que no podíamos tener mejores referentes que la doctora Miriam Roncal. Y el tema de la adolescencia, fijaos, es también particularmente importante, porque parece que asociamos las vacunas con la infancia. Pues ya nos pusieron las vacunas cuando éramos pequeñitos y ya no tenemos que ponernos más vacunas. Y no, precisamente los avances de la medicina han hecho que en torno, alrededor de la adolescencia y la preadolescencia, hayan surgido nuevas vacunas en el calendario que antes no estaban. Así que, insisto, muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias, Miriam, por haber aceptado la invitación de la Universidad de Granada, y no le quito ni un minuto más. Os dejo con ella, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación. Y bueno, pues eso, sí, yo soy Miriam Roncal, soy médico residente en el Hospital Ramón y Cajal y vengo a hablaros un poco de las vacunas y de algunas cosas que son verdad, otras que no lo son, y luego pues unas peculiaridades de la adolescencia. Esta va a ser un poco el orden de la presentación. Los mitos y verdades sobre las vacunas, después vamos a hablar un poco del calendario vacunal, concretamente en Andalucía, y después del virus del papiloma humano, que es una de las vacunas que son específicas de la adolescencia y bueno, creo que además es un tema muy interesante del que hablar. Antes de nada, antes de comenzar, sí que quería presentaros un par de páginas web, porque cada vez con el auge del Internet y de las páginas web, cada vez más personas buscan información sobre vacunas en estas redes de Internet. Sin embargo, mucha de la información
que hay sobre esto en Internet no es correcta y no es completa. Entonces, os traigo aquí, por si es de vuestro interés, la Vaccine Safety Net, que es una red promovida por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, que promueve un acceso gratuito y de calidad a información sobre vacunas. Es para público general, para instituciones, para profesionales sanitarios y eso, pues lo que busca es promover esta información de calidad y veraz y pues se puede buscar vacunas, se puede buscar información sobre muchas cosas, sobre seguridad vacunal, sobre eficacia, etc. Además, en España tenemos la vacunas.org, que es como la delegación española de esta página que os decía, que está en español y que pertenece a la Asociación Española de Vacunología. Y aquí también permite, pues es un buscador de vacunas, permite realizar preguntas a expertos y se pueden consultar también los calendarios vacunales. Bueno, os dejo estas dos páginas por si es de vuestro interés, para si alguna vez queréis consultar algo, pues que sepáis unos sitios de confianza para consultarlos. Vamos a empezar con los mitos y verdades sobre vacunas. No sé muy bien si podéis hablar, si podéis escribir por el chat o no, pero bueno, yo voy a dejar una serie de frases, voy a dar un tiempo pues, para que lo penséis. Si podéis escribir por el chat o hablar, pues sed bienvenidos y luego iremos viendo las respuestas a estos mitos y verdades. Antes de empezar con esto, vamos a ver qué es una vacuna, ¿no? Una vacuna es una preparación, es decir, un medicamento cuya función es que el cuerpo genere inmunidad frente a una enfermedad. ¿Esto qué significa? Pues que nuestro cuerpo produzca anticuerpos, que son los encargados de protegernos de las enfermedades, que luego, si nosotros nos ponemos en contacto con dicha enfermedad, ya nos protejan esos anticuerpos que nosotros ya hemos creado con la vacuna. Es como una especie de engaño al organismo, al sistema inmune, haciéndole pensar que está atacado por una infección y obligándole a defenderse de ella, de forma que si luego realmente nos ponemos en contacto con la enfermedad, pues ya estemos protegidos. Entonces, vamos a empezar con la primera frase. Las vacunas son un invento del siglo XXI. ¿Qué pensáis? Lo podéis pensar, lo podéis decir. No sé si se puede o no hablar, pero bueno, lo pensáis. Vale. Pues sí, esto es... los profesores o profesoras pueden abrir el micrófono, que son los que están controlando la sesión, y que comuniquen ellos lo que dicen los chicos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos empezado por aquí. Esto es falso. Las vacunas no son un invento del siglo XXI. La primera vacuna que se creó fue en el 1700 y fue la vacuna de la viruela. La viruela, no sé si la conocéis, es una enfermedad que se considera ya erradicada en el mundo. No es lo mismo que la viruela del mono que de la que hemos oído hablar recientemente, y es una enfermedad que era muy grave y era mortal incluso muchas veces y que consideramos ya erradicada, es decir, eliminada, y eso ha sido gracias a las vacunas. Hay muchas enfermedades de las que igual habréis oído hablar o no, como la polio, la viruela, de las que ya no nos preocupamos o de las que ya no tenemos conocimiento porque gracias a las vacunas ya no forman parte de nuestro ecosistema. Eso es un mensaje que quiero lanzar, y es que hay muchas enfermedades de las que ya no nos preocupamos gracias a las vacunas. La siguiente, es mejor pasar la enfermedad que vacunarse. ¿Qué pensáis? Creemos que es mejor vacunarse. Vale. Pues es verdad, es mejor vacunarse. ¿Por qué? Porque en general las enfermedades para las que tenemos vacunas y de las que nos podemos vacunar son enfermedades graves que pueden generar complicaciones, es decir, pueden tener consecuencias el pasar la enfermedad que pueden ser graves e incluso muchas son mortales. Entonces, el beneficio de vacunarse frente a estas enfermedades supera los riesgos de padecer la enfermedad. Las vacunas hacen que nuestro sistema inmune genere una respuesta, es decir, cree los anticuerpos de los que hablábamos, de una forma similar a pasar la infección, pero sin arriesgarnos
a correr esos riesgos que puede suponer padecer la enfermedad y además, por supuesto, sin padecerla y sin tener los síntomas y los signos de las enfermedades. Si tengo fiebre, no debo vacunarme. ¡Falso! ¡Falso! Pues esto es verdad. En general, si nosotros estamos con un proceso, si es un proceso infeccioso leve, no pasa nada, pero si tenemos fiebre, si estamos enfermos, estamos con gripe o con un catarro muy fuerte, con anginas, lo mejor, lo ideal es no vacunarnos, porque nuestro sistema inmune ya está luchando contra una enfermedad. Entonces, no es lo ideal, no es el momento ideal para vacunarnos y hacerle luchar contra más enfermedades. No está contraindicado, no es súper fatal, pero sí que lo ideal es esperar a que termine el cuadro infeccioso y después ya vacunarnos. No es bueno recibir varias vacunas el mismo día. ¡Falso! Muy bien, esto es falso. La mayoría de vosotros hayáis seguido el calendario vacunal en la infancia y os hayáis vacunado de más de una cosa el mismo día. No hay ninguna contraindicación para poner más de una vacuna en un mismo día. De hecho, eso, como os decía, de pequeños muchas veces recibimos más de una vacuna e incluso se pueden poner hasta 4 o 5 vacunas el mismo día en diferentes brazos. De hecho, se recomienda poner varias vacunas a la vez porque eso reduce el número de visitas al médico y es un ahorro de tiempo y de dinero. Debo vacunarme no solo por mí, sino también por los que no pueden hacerlo. Muy bien, esto es verdadero. Como vemos, la vacunación tiene muchos beneficios, pero no solo para la persona que se vacuna y va a evitar enfermar, sino también para aquellas personas que no pueden vacunarse, ya sea porque son por edad, porque tienen alguna enfermedad que no les permite vacunarse o por otros motivos. Y esto es por el efecto rebaño del que seguro que habéis oído hablar con todo lo del coronavirus. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño consiste en conseguir unas altas coberturas de protección en la población, es decir, que mucha gente esté protegida frente a una enfermedad, de manera que la persona que tiene la enfermedad y es contagiosa no pueda expandir esa enfermedad. Aquí, por ejemplo, en el dibujo veis este señor que es el que está enfermo, el que está con catarro, con gripe, con COVID, con lo que sea. Las personitas estas que tienen este aura son las personas que están protegidas, que son inmunes, ya sea por vacuna, por pasar la enfermedad o por lo que sea. Y las personas, por ejemplo, los bebés o las personas mayores, o enfermas o lo que sea, en este dibujo son las que no pueden vacunarse. Entonces, esta persona que está enferma y tiene el virus no se lo puede pasar a las personas que no se pueden vacunar porque las personas vacunadas hacen de barrera, hacen como un cortafuegos, de forma que hacen que no haya transmisión de esa enfermedad y la gente que no se puede vacunar no contraiga la enfermedad. La mayoría de vacunas pueden producir autismo o esclerosis múltiple. ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Falso! Bueno, veo que aquí hay disparidad de opiniones. Esto es falso. La mayoría de países tienen unos sistemas de vigilancia que garantizan que las vacunas son seguras. Son unos sistemas de vigilancia muy estrictos que cada vez que cuando una persona se pone una vacuna y a los días le ocurre algo, son cosas que se vigilan, se estudian y se ve si realmente ha podido ser por la vacuna o no. Es verdad que la administración de vacunas puede conllevar algunas reacciones vacunales, que en la mayoría de los casos son leves y temporales. Pues sí que suele dar mucho dolor en el brazo, puede ser que al día siguiente o a los 2 días nos encontremos un poco peor, tengamos algo de fiebre, pero no existen pruebas científicas que relacionen las vacunas con trastornos tan graves como el autismo o estas cosas que se han oído últimamente. Las reacciones más graves que pueden tener las vacunas es la anafilaxia, es decir, una reacción alérgica a la vacuna. Y esto suele presentarse muy rápidamente después de vacunar. Por eso muchas veces se recomienda que tras la vacuna esperemos
un poco para ver si nos ha dado reacción. Y se pueden tratar en el momento con adrenalina y no pasa nada, no tiene por qué ser mortal. Esta es la reacción más grave que se puede dar por las vacunas y no es nada frecuente. Existen vacunas de virus vivos y muertos. ¡Verdadero! Verdadero. Vale, esto es verdadero, es verdad. A la hora de crear una vacuna, a la hora de fabricarla, tenemos varios métodos. Podemos utilizar, perdón, los microorganismos íntegros, como vemos aquí. También podemos utilizar fragmentos de los virus, pues proteínas que tengan en la superficie o cosas así. Y también el material genético. Entonces, cuando utilizamos el virus íntegro, lo que podemos hacer es utilizarlo de forma inactivada, que es lo que denominamos como virus muerto, que es que al virus lo que se hace es se aísla y se destruye, por así decir, con alguna reacción química, con radiación o con calor, de forma que ya pues está muerto, que se llama, inactivado, o se puede debilitar, se puede atenuar, de forma que el virus ya no puede causar la enfermedad, pero no está muerto, por así decir, está solo inactivado. Tenemos vacunas de virus vivos, como son, por ejemplo, la triple vírica, del sarampión, la rubeola o la varicela, que seguro que habéis oído hablar de ellas. Tenemos las del material genético, como por ejemplo las del COVID, y también tenemos algunos que, como os decía, utilizan fragmentos de proteínas de la superficie para que eso sea lo que desencadene la respuesta inmune. Las mujeres embarazadas o que están dando pecho no se pueden vacunar. Falso. Vale, veo que ya os lo sabéis todo, es verdad. Esto es falso. En general, en las embarazadas lo que no se recomienda son las vacunas de virus vivos de las que ahora os hablaba, porque sí que es verdad que, aunque no van a desencadenar la enfermedad, tienen más riesgo al no estar el virus muerto, sino solamente debilitado. Sin embargo, hay otras vacunas, como la gripe, el tétanos o la difteria o la hepatitis, que están especialmente indicadas en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos generados, o sea, los anticuerpos que generan estas vacunas, protegen tanto al feto como a la madre, ya que atraviesan la placenta. Entonces, están especialmente indicadas en embarazadas para protegerlas a ellas y al bebé cuando todavía no puede protegerse por él mismo. En cuanto a la lactancia, al dar pecho no está contraindicada y puede realizarse con normalidad. De hecho, como decíamos, es importante que la madre esté correctamente vacunada para evitar la transmisión de enfermedades al bebé que todavía no puede protegerse por él mismo. Bueno, ya hemos acabado con los mitos y verdades sobre las vacunas. Espero que haya despejado algunas dudas, aunque ya he visto que la mayoría habéis acertado, y ahora vamos a pasar al calendario vacunal. ¿Qué es un calendario vacunal? Pues un calendario vacunal es una secuencia cronológica de administración de vacunas a lo largo del tiempo. Aquí veis, por ejemplo, estos son los meses y años de las personas, y aquí las vacunas que administramos. Pues tétanos, que hemos hablado, polio, hepatitis, neumococo, todas estas. Entonces vemos que hay una vacuna prenatal, que es la de tétanos, difteria y tosferina, que es de la que os acabo de hablar, que se recomienda en embarazadas. Luego tenemos la mayoría de vacunas, el neumococo, el hemófilus, la hepatitis, la polio, que es una enfermedad que ya consideramos erradicada, como os decía antes, que se administran pues en los primeros meses de vida, 2, 4 y 11 meses. Hay vacunas que esperamos a ser un poco más mayores, como la triple vírica y la varicela, que, como os decía, son las de virus vivos y entonces se espera un poco más, aunque muchas de estas luego tienen refuerzos en la edad adulta. Ya veis, el neumococo aquí, por ejemplo, con más de 60 años, el tétanos también se recomienda una dosis de refuerzo, el meningococo a los 12 años, y aquí vemos el papiloma humano, el virus del papiloma humano, que se pone, que es la que es característica de la adolescencia, se pone a partir de los 12 años. Y ahora es cuando quiero pasar a hablaros del virus del papiloma humano, tanto por la enfermedad que es como por las vacunas, que son especialmente interesantes en la adolescencia. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Pues es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. De hecho, se estima que el 80% de las personas que son sexualmente activas tendrán contacto con este
virus en algún momento de su vida. Este virus afecta a chicos y a chicas por igual, pero en los hombres, a pesar de que son los portadores de este virus, apenas se manifiesta, es decir, no tiene síntomas y no sabemos que lo tenemos. Algunos datos de interés sobre este virus. Pues este virus tiene muchos serotipos, es decir, el mismo virus tiene como diferentes subtipos de virus que forman parte del virus del papiloma humano. Requiere de las zonas de barrera como piel y mucosas para reproducirse, es decir, necesita estas zonas de piel, de mucosas, para poder reproducirse. Y por eso se encuentra, y donde más lo vamos a ver y donde más se contagia es en las zonas genitales y faríngeas. Es la principal causa de cáncer de cuello de útero y es causa necesaria pero no suficiente. ¿Qué significa esto? Pues que es necesario tener este virus para tener cáncer de útero, es decir, sí o sí, si tienes cáncer de útero has tenido este virus, pero no suficiente, no vale con tener el virus, se tienen que dar otros factores de riesgo para producir el cáncer. No todos los tipos de los serotipos de los que hablábamos son cancerígenos, de hecho el 90% de las infecciones las contraemos y las eliminamos y ni siquiera nos enteramos. Pero también puede provocar el 30% de los cánceres orofaringios, es decir, de la boca y de la faringe, y puede producir cáncer de pene y anal. Y lo más importante es que existen varios tipos de vacunas para el virus del papiloma humano. ¿Cómo se transmite el papiloma humano? Se transmite por contacto, también con el uso de juguetes sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es el contacto de la piel y de las mucosas que están contagiadas lo que provoca que pase de una persona a otra. Como decíamos, en la mayoría de los casos es asintomático, es decir, ni nos enteramos de que lo tenemos porque no nos provoca ningún síntoma, ni ningún signo, ni lo vemos en la piel, ni nada. Pero la principal manifestación de la infección son las verrugas, esta imagen que veis aquí, en la zona genital u oral, que se llaman condilomas. Normalmente nosotros cuando contraemos la infección, cuando nos contagiamos, como os decía, la eliminamos y ni siquiera nos enteramos de que la hemos tenido, pero en algunos casos se puede quedar en nuestro cuerpo, se queda el virus como dormido en nuestro cuerpo y a los años o en algún momento en el que estemos más baja defensa o en situaciones de estrés, pues puede dar la cara y provocar estas verrugas o condilomas. Incluso en algunos casos se puede quedar más tiempo acantonándose, es decir, quedándose en las células de nuestro cuerpo y provocar el cáncer. Entonces, ¿cómo se diagnostica el VPH? Pues hay dos formas de diagnosticarlo cuando lo tenemos. Una, esto os lo cuento sobre todo a las chicas porque en algún momento de vuestra vida os harán esta prueba para detectar el virus y prevenir el cáncer de cuello de útero. Entonces, el diagnóstico se hace por dos formas. Uno es el test de Papa Nicolau, que consiste en coger con un bastoncillo células del cuello de útero, que es esta parte de aquí de los genitales femeninos, y esta muestra se envía a un médico que la examina al microscópico y es el que nos puede decir si hay células malignas o no. Y también se puede hacer el test de detección de VPH, que lo que hace es ver si busca partículas de ADN del virus en las células del cuello del útero. ¿Cómo prevenimos el VPH? Pues con el uso de preservativo se previene, pero se previene en un 70% más o menos porque, como decíamos, que la transmisión es por contacto, pues al final hay zonas que el preservativo no cubre en una relación sexual y que pueden derivar en el contagio. También con el cribado, el screening, que ahora veremos, por supuesto con la vacunación universal es la mejor forma de prevenir el VPH y pues teniendo buenos hábitos. Pues no fumar, hacer ejercicio, comer bien, etc. Siempre pues estar bien de salud pues es bueno para prevenir enfermedades. El cribado en mujeres, esto es lo que os decía, que a lo largo de la vida se hacen unas pruebas de detección en mujeres para ver que no tengamos esas células malignas que luego pueden derivar en cáncer.
entre los 21, el cribado empieza a los 21 años, entre 21 y 30 años se hace con el test de Papa Nicolau, que se llama así el test, cada 3 años, que era lo que decíamos que cogíamos con un bastoncillo y lo analizábamos al microscopio, y de los 30 a los 65 años se puede hacer de 3 formas, con la prueba de VPH, que es la que nos mira el ADN cada 5 años, con el Papa Nicolau cada 3 o con ambas, una prueba conjunta cada 5 años. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Tenemos diferentes vacunas, hay varios tipos de vacunas para el virus del papiloma humano. La primera que surgió fue la vacuna bivalente, que cubría los serotipos 16 y 18, estos son los números, que son los responsables de la mayor parte de los cánceres. Es decir, son los serotipos encargados de, bueno, más que encargados, pues son los que producen que nuestras células de nuestro cuerpo empiecen a proliferar y puedan ser malignas y provocar el cáncer. Después salió la tetravalente, que cubre 4 serotipos, 16 y 18, que hemos visto que eran los de el cáncer, y además el 6 y el 11, que son los responsables de las verrugas o condilomas que decíamos antes y de una parte de las lesiones de la boca y faringe. Y por último, luego nació la nonavalente, que ya cubría 9 serotipos, los que veíamos anteriormente, y 5 más, que son el responsable del resto de cánceres y de otras lesiones. Es decir, hacemos un resumen. Cuando nosotros contraemos el VPH pueden pasar 2 cosas, que nuestro cuerpo lo elimine y no nos enteremos de nada, que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, o que el virus se quede en nuestro cuerpo. Si se queda en nuestro cuerpo, pueden pasar 2 cosas, que nos provoque unas verrugas a los años si a él le apetece, o que nunca nos provoque nada, o que se quede, consiga, si es uno de los serotipos el que nos han pasado, es uno de los serotipos que pueden producir cáncer, pues entonces puede ser que a los años empiecen a malignizar las células y cree el cáncer. Como decíamos, el VPH tiene muchísimos serotipos, la mayoría de los contagios no son por serotipos cancerígenos que pueden producir el cáncer, pero como veis sí que hay serotipos que lo pueden producir. Entonces, las vacunas lo que hacen es protegernos frente a esos serotipos, de forma que si contraemos el virus y son otros serotipos, pues bueno, dentro de lo malo no nos van a producir cáncer, y si el virus con el que estamos en contacto sí que tiene los serotipos cancerígenos, pues nuestro cuerpo ya, antes de que el virus se pueda quedar en nuestro cuerpo y producirnos el cáncer, nuestro cuerpo lo elimine, porque ya estamos vacunados frente a esos serotipos. Aquí tenemos otra vez una tabla con los tipos de vacunas, estos son los nombres comerciales: Cervarix, Gardasil y Gardasil 9. Como vemos, la primera cubre la mayor parte de los serotipos que provocan cáncer. La segunda también añade al cáncer las verrugas anogenitales y faríngeas, y la última pues cubre casi todos, cubre más serotipos que provocan cáncer y también las lesiones anogenitales y faríngeas. ¿Y cómo es la pauta vacunal? ¿Cómo se pone la vacuna del VPH? Pues veis que en los 3 casos se recomienda en niñas de 9 a 14 años, ahí son 2 dosis separadas de 6 meses, y a partir de los 15 años son 3 dosis, las primeras una, después a los 2 meses otra, y a los 6 meses de la primera otra. Como veis, Cervarix y Gardasil, las 2 primeras son solo para mujeres, y la Gardasil 9 ya incluye a los hombres, que ahora hablaremos de la vacunación en el varón. Volvemos al calendario vacunal, este en concreto es el de Andalucía, como os decía antes, y veis que la vacuna del papilomavirus está incluida en el calendario vacunal, es decir, se pone de forma sistemática. De hecho, pues muchas de vosotras, de las chicas que me estáis hoy escuchando, ya estaréis vacunadas o estaréis en proceso de vacunación, y se pone en las niñas de 12 años 2 dosis. Y aquí este recuadrito más clarito significa que a partir de los 15 años o de los 13 años también se puede poner, y lo único que varía es el número de dosis. Y la vacuna que se financia y se utiliza en Andalucía es la Gardasil 9, que es la que cubre el mayor número de serotipos, como veíamos antes, lo cual es muy buena noticia porque es la que tiene mayor cobertura vacunal y es la mejor de las 3 que hay actualmente. Además, Andalucía cuenta con una herramienta que es una calculadora de pautas. ¿Esto qué es?
que a ver si puedo, no sé si me va a dirigir, no sé si lo vais a ver. ¿Veis el Google? Vale, pues aquí tenemos la calculadora de pautas donde se puede poner la fecha de nacimiento, pues no sé, el 9 de septiembre del 2005, por ejemplo, y soy mujer. Siguiente pregunta. Y te pregunta, ¿te has puesto alguna dosis? Pues no, ninguna, o sí una, sí dos, sí tres. Pues yo me he puesto una, por ejemplo. Y entonces te dice, tengo 17 años, tengo una dosis, y entonces me dice, si te pusiste una vacuna de cualquier marca antes de los 14, recomiendo esto. Sí, bueno, sin más, esto sería como la recomendación. A mí me parece una herramienta interesante. Si alguna de vosotras no sabéis cuántas dosis tenéis o no sabéis si tenéis las dosis completas, pues bueno, es una herramienta que tiene la Junta de Andalucía que es muy interesante. Ahora vamos a hablar de la vacuna en el varón. Como os decía, hasta ahora, a día de hoy, la vacunación sistemática en hombres no está aprobada, es decir, es segura para hombres, pero no está financiada en todo el territorio español, y se está trabajando para que lo sea, porque es muy importante vacunar no solo a las chicas, sino también a los chicos, porque la frecuencia de infección es igual o mayor en chicos que en chicas, sobre todo desde que se comenzó la vacunación en mujeres. La manifestación más frecuente, igual que esto es igual en chicas en chicos, son las verrugas genitales, pero la incidencia de cáncer en chicos está aumentando ahora, sobre todo porque no están vacunados. Tanto los hombres como las mujeres son transmisores de este virus, y de ahí la importancia de vacunar no solo a las chicas, sino también a los chicos, porque son portadores y porque también pueden enfermar, y lo ideal es hacerlo antes de comenzar la actividad sexual, porque lo ideal es hacerlo antes de ponerse en contacto con el virus por primera vez. Se puede hacer también después, sigue siendo igual de beneficioso, pero lo ideal sí que es hacerlo antes para prevenir desde el principio. Por tanto, es muy importante la vacunación universal en ambos sexos para evitar la transmisión del virus, la infección, y también para evitar las lesiones de cáncer en hombres. La vacunación sistemática ya está en muchos países europeos, y no, pues en Austria, en Bélgica, en Croacia, etcétera, y en España, en algunas comunidades como Cataluña, Valencia, Galicia, etcétera. Y como digo, se prevé que se amplíe próximamente en otras. De hecho, esta es una noticia de ayer que dice que por fin Sanidad va a dar luz verde a financiar la vacuna también a los niños. Y leyendo el artículo ponía que en Andalucía ya se ha dicho que empezará en enero de 2023, ya se va a incluir en el calendario vacunal infantil, de forma que se vacune tanto a los chicos como a las chicas. Entonces, como conclusión de esta presentación, pues que las vacunas son herramientas seguras y necesarias, ya que hay enfermedades que desconocemos gracias a ellas. Gracias a la vacunación universal hay enfermedades que ya han sido eliminadas, que la información sobre las vacunas debe ser completa y veraz, que no podemos creernos las mentiras que nos cuentan, y que debemos protegernos de la desinformación y del miedo. Y hasta aquí, muchísimas gracias a todos por escucharme, y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntarme lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por la claridad, por haberte ajustado al tiempo y por haber hecho participar también a quienes nos están escuchando. Así se supera un poco esa dificultad de lo online. Pues bueno, como ha dicho la doctora Roncal, tenemos unos minutos por si alguien tiene alguna duda, ha oído alguna versión sobre algo que ella no haya mencionado, para que os vayáis sin dudas de ningún tipo. Venga, ¿alguien quiere preguntar algo? Quizás la noticia que a mí más me preocupaba era esa de que las vacunas producen autismo y no sé qué era la otra cosa. Esclerosis múltiple. Eso, y esclerosis. Y bueno, pues la evidencia científica dice que no. Que no. No produce esas dos enfermedades. Y pienso yo, Miriam, en cualquier caso, imaginemos que si hay alguna vacuna de la que se pueda tener sospecha, aunque no haya evidencia total, de que puede producir un determinado efecto. Supongo que
los profesionales siempre valoran el beneficio y el riesgo, ¿no? Porque si puede producir algo, pero puede también salvar muchas vidas, aunque se informe a la población, se puede recomendar que esa vacuna se ponga, ¿o no funciona así? No funciona exactamente así. Es lo que os decía antes, o sea, el sistema de vigilancia de las vacunas son muy estrictos. A nada que hay la más mínima sospecha de que una vacuna ha podido producir algo, se envía a la FDA, se abre como un proceso de estudio y es algo que realmente está muy, muy estudiado y muy vigilado. Si realmente hubiera alguna vacuna que se cree que puede tener alguno de estas enfermedades tan graves, yo entiendo que habría que, por supuesto, avisarlo y que la gente pudiera decidir por sí misma si se vacuna o no. Pero es que a día de hoy, de verdad que todas las vacunas siguen un proceso de seguridad que es increíble. Sí, yo sé que con la parte de la vacuna del COVID, que parece que como las vacunas del COVID se han desarrollado en 2 años, pues ya estaban peor. Realmente ya sabéis que la investigación... Uy, la investigación está, o sea, la investigación, por desgracia, en España es algo que va muy lento y hace falta mucha financiación que a veces no se da. Y entonces, con la vacuna del COVID se ha visto que lo que hace falta es ganas de sacar una vacuna y financiación para que salga adelante en menos tiempo. El hecho de que se haya sacado en menos tiempo no implica ni menos estudios de eficacia y seguridad, ni por supuesto menos seguridad, ni nada de eso. Simplemente más interés en que se sacara de forma rápida. Muchas gracias. Mira, el Instituto Laurel de la Reina te hace una pregunta a través del chat. Si mayores se pueden vacunar del virus del papiloma humano. Sí, se puede vacunar a la edad que tú quieras. En los calendarios vacunales está financiada a las edades que os comentaba, pero una persona puede decidir vacunarse cuando quiera. Lo ideal, como os decía, es hacerlo antes de comenzar la actividad sexual, porque si te vacunas con 30 años, pues seguramente ya hayas estado en contacto con el virus, con lo cual la vacuna puede ser no tan eficaz, porque si ya tienes el virus en tu cuerpo puede ser menos eficaz, pero por poder se puede vacunar en cualquier momento de la edad. Lo que pasa es que hay a partir de una edad, a partir de los 26 años creo, ya no está financiada por el Ministerio de Sanidad y hay que comprarla uno mismo, pero se puede comprar. O sea, te la tendría que recetar tu médico o tu médica y ponértela. ¿Vale? Eso es. Pero no hay ninguna contraindicación, simplemente, pues como se asume que a partir de una edad ya no es tan beneficiosa, entre comillas, pues ya no se financia. Muy bien. A ver, el Instituto de Alendín tiene una pregunta y supongo que van a abrir micrófono. ¿No, Alendín? Sí. Mi pregunta es, bueno, me llamo Pablo y mi pregunta es que si sabéis algo sobre cómo van las vacunaciones en los países subdesarrollados. No sé, más o menos. Pues, interesante pregunta. Sí, la verdad que sí. Yo no tengo mucho conocimiento de cómo va. Al final hay muchos países y en cada país las cosas van a un ritmo. En los países subdesarrollados la vacuna del VPH no es una vacuna que se ponga de forma sistemática, por desgracia, y por ahora, sí, como hablábamos, es una vacuna que casi no se pone ni de forma sistemática en hombres y mujeres en países desarrollados, pues en países subdesarrollados todavía menos, por desgracia. Pero bueno, espero que todo llegue. O sea que la decisión de las vacunas que se ponen en cada país son decisiones políticas, ¿no? Son los gobiernos los que deciden qué vacunas se ponen y cuáles cubre el sistema de salud y cuáles no. Muy bien. Sí, la pregunta es si es posible sacar una vacuna contra el cáncer y cuándo más o menos podría sacarse. Es una muy buena pregunta. Ojalá tuviéramos una vacuna contra el cáncer. Lo que pasa es que hay muchos tipos de cánceres, no todos están provocados por microorganismos. En concreto, el cáncer del que os hablaba, del papiloma humano, sí, pero hay otros muchos cánceres que no se está intentando ver cómo se puede prevenir, pero al final el cáncer es una anomalía genética de nuestras células que empiezan a crecer sin control. Entonces, cada cáncer es un mundo, cada tipo de cáncer funciona de forma distinta. Entonces, no sé, una vacuna universal para todos los cánceres es algo que yo ahora mismo no veo viable. Ojalá.
Yo quería comentarle una cosilla. Solamente este curso, en octubre, en la Universidad de Granada, se inició una campaña de vacunación en las instalaciones universitarias contra el meningococo y el virus del papiloma humano para, personas entre 12 y 20 años. Que no sé, supongo que ese tipo de campañas, ¿no?, también se harán, pues, según estudios poblacionales, que a lo mejor, porque el año pasado, por ejemplo, en años anteriores no había visto yo que aquí en la universidad se hacía ese tipo de campañas de vacunación, concretamente con el virus del papiloma humano. No Sí, sé. Se Sí, ponía sí. la de la gripe, pero no esa, sí. Sí, o sea, eso ya no sé muy bien, pero sí se hacen. Por ejemplo, sí que estuve leyendo sobre sobre Andalucía en concreto, y sí que vi que de 2017 a 2022 decían que habían pasado de un 70% de cobertura vacunal en mujeres hasta un 90%. O sea, que había aumentado mucho. Supongo que también es una vacuna que ha ido progresivamente, que luego, pues eso, conforme han ido sacando nuevas vacunas que cubrían más serotipos, pues ha ido confiándose más en la vacuna y ha ido financiándose más, entonces se ha intentado aumentar la cobertura vacunal al máximo. Pero sí que, por desgracia, esto es un tema que ha sido, que por desgracia es político y monetario. De hecho, Gardasil 9, que no que veíamos que es la mejor vacuna, entre comillas, la mejor porque cubre el mayor número de serotipos, durante muchos años ha habido comunidades que la ponían a las niñas, y en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se ha empezado a financiar hace poco. Hasta hace nada era la que se utilizaba, la Gardasil normal, que cubría solo 4. En el chat tiene otra pregunta, Miriam. Elías La Sagra de Huéscar pregunta si hay algún avance sobre un estudio reciente que relacionaba el virus de la mononucleosis con la esclerosis múltiple. Sí, eso sí que eso no es tanto la vacuna, hay enfermedades como, igual que veíamos que el cáncer de cuello de útero está relacionado con el virus del papiloma humano, pues se ha visto que la esclerosis múltiple está relacionado con el virus de la mononucleosis, que es el virus Epstein-Barr, pero eso no tiene nada que ver, o sea, es una causa que se ha visto que está relacionada, pero no tiene nada que ver con las vacunas. De hecho, no hay vacuna para el virus de Epstein-Barr, que es el que provoca la mononucleosis. Así que se ha visto que la esclerosis múltiple puede estar producida por una infección años antes, pero no se está relacionada con vacunas. Simplemente, pues eso, hay infecciones, como decíamos antes, hay infecciones que pueden tener secuelas, pueden tener consecuencias graves, y pues la esclerosis múltiple es una de la mononucleosis. Vale, tenemos 2 manos alzadas y con esto ya vamos a cerrar el turno, que son otra vez la Zubia y Alendín. Pues por ejemplo, venga, la Zubia, que simplemente porque la tengo más arriba en la pantalla, no sé quién ha preguntado antes. A ver, la conexión de la profesora Carmen Plata. Tenéis la mano levantada para una pregunta. Venga. Vuelvo a tener otra pregunta. La pregunta es que si cuando estabais descubriendo una vacuna nueva o habéis pasado en otra vacuna, habéis descubierto algún fallo y que haya hecho que tengáis que volver a recrear la vacuna otra vez. O sea, yo no sé cómo es exactamente, o sea, no he participado nunca todavía en el proceso de creación de una vacuna en un laboratorio, pero como os decía antes, sí que son procesos que siguen tienen que cumplir un montón de requisitos, y se hacen paso por paso, tiene que, como eso, cumplir muchas cosas para que pasen al siguiente paso, no tener ningún tipo de riesgo poco a poco, y seguro que se han encontrado fallos y se han desechado muchísimas vacunas porque no cumplían los requisitos. Pero vacunas que se hayan eliminado, que se hayan quitado una vez ya hayan sido puestas en circulación por efectos, que yo sepa, yo no he conocido eso. No sé si será la pregunta. Y cerramos con el Instituto de Alendín. Profesor Antonio Martín Medina. Nosotros, Antonio Martín, Sí, tenemos una alumna que quiere preguntar. Se llama Bea. Hola, Bea, pregunta. Respecto a la vacuna contra el VIH, ¿por qué no se normaliza ponerla en menores de edad también? Porque la vacuna del VIH todavía no está claro. Esos son estudios muy preliminares que dicen que se ha visto, que se está estudiando y que se está intentando crear una vacuna
para proteger del VIH, pero todavía no está ni terminada, ni aprobada, ni nada. Ahí, o sea, se está intentando hacer y en algunos casos dice que se ha conseguido, pero como os digo, es que el proceso de aprobación y de financiación de una vacuna es súper complicado y hasta que no pasen unos años y no se demuestre que la vacuna es segura y eficaz, no creo que todavía vayamos a tener la vacuna del VIH. O sea, son estudios bastante preliminares. La pregunta de Bea es muy pertinente para recordar eso, que hoy la gente no muere tanto del VIH como antes porque hay tratamientos, pero no hay vacuna. O sea, que os podéis contagiar con muchísima facilidad. La mejor medida para evitar contagiarse es prevenir el contagio, que no se olvide. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar ya el turno de intervenciones y la conferencia, que por vuestras preguntas veo que os ha interesado y por lo menos os ha hecho pensar y tener dudas. Así que muchísimas gracias a todos y todas por asistir, a vuestro profesorado, que ha sido al fin y al cabo quien ha solicitado la actividad, y ahora sí el aplauso para la doctora Miriam Roncal.